por la presencia de cada uno de nosotros en este día. Ha llegado el momento de que, incluido yo, nos edifiquemos en la palabra del Señor. Amén. Este mensaje es un estudio, un análisis de una enseñanza bíblica que vengo hace un tiempo meditando, compartiendo. Lo titulé de dos maneras, esta es una de ellas, no es en vano. Hay algo en nuestra vida que no es en vano. Hay muchas cosas que a veces dedicamos tiempo, dedicamos mucho esfuerzo, energía, y al final el resultado lamentablemente no es el esperado. Lamentablemente a veces no se cumplen los objetivos por los que nos esforzamos, por los que invertimos tiempo o dinero. Pero si yo le dijera, mire, hay algo en lo que usted va a invertir su tiempo, su dinero, su energía, su vida entera, y no va a ser en vano, usted diría, bueno, ¿qué es para hacerlo? Porque es seguro el éxito. ¿Qué es eso que tengo que hacer que tiene el éxito asegurado? Porque la verdad es que en este mundo no hay negocio, no hay carrera universitaria o técnica, no hay nada que me asegure el éxito. Nada. Pero hay algo que va más allá y eso sí nos va a dar éxito. No es en vano. ¿Qué no es en vano? Dice la palabra, vamos a ir a 1 Corintios. En 1 Corintios, capítulo 15, vamos a ver los primeros versículos. Versículos 1 y 2. Usted puede ir siguiendo con la escritura o ver aquí en la medida de lo posible en pantalla. Esto es el principio del capítulo 15 de la primera carta de Pablo a los Corintios. Y fíjese cómo escribe. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Hay algo que es seguro. Si usted hace esto, no existe la posibilidad o la alta probabilidad. Existe la seguridad de que usted va a ser salvo. Y agrega, si no creísteis, en vano. Pero ¿cómo es esto? ¿Es posible creer en vano? ¿O cómo tenemos que entenderlo? ¿Qué significa creer en vano? Vamos a dar un recorrido por algunos pasajes, y aquí voy a necesitar Biblia, porque eso yo quiero que ustedes tengan en mente, por eso va a estar proyectado, pero vamos a ir viendo algunos pasajes bíblicos que van a ayudarnos a profundizar esta idea. A veces sabemos muchas cosas, pero tenemos poca conciencia de la profundidad de las mismas. Tenemos mucha información, pero poca sabiduría en aquello. Es la moda. Los jóvenes tienen mucha información, con la tecnología sobre todo, pero no tienen el criterio, no tienen la sabiduría, la madurez. Reciben más información de la que pueden procesar. Espiritualmente a los adultos les podría pasar lo mismo, porque no están tomando conciencia de esa información que estamos recibiendo. Esto que acabamos de leer es palabra de Dios. Dios está prometiendo el éxito, un éxito que es absoluto. Si nosotros, este evangelio que hemos recibido, en el que hemos perseverado, en el que retenemos, vamos a ser salvos si no creemos en vano. Y ahí nace la pregunta, ¿cómo puedo entender yo lo que es creer en vano? Porque depende de eso que todo esto, ¿no es cierto?, tenga éxito. Porque si yo recibí el evangelio, fíjese, me fue predicado, persevero en él, pero caí en vano, no voy a ser salvo. Es la única condición en todo lo que afirma Pablo, la única condición que pone es no haber creído en vano. ¿Cómo entendemos eso? Vamos recorriendo algunos pasajes. Otra pregunta reflexiva.
¿Es fácil fracasar? Yo diría que sí. Lo difícil es tener éxito. Pero entonces, lo que tenemos que hacer es eliminar, ¿no es cierto?, las causales del fracaso para poder tener éxito. Porque a veces queremos tener éxito sin hacer lo que tenemos que hacer para alcanzarlo. Más o menos por ahí va esta idea. Filipenses 3:12. Son 3 pasajes que vamos a tomar. Filipenses, otro pasaje de la primera carta de Corintios también, y segunda de Pedro vamos a terminar. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Aquí, hermanos, está hablando el apóstol Pablo. Es increíble, pero está hablando el que tuvo un encuentro personal, literal, con nuestro Señor Jesucristo. Un hombre que cambió radicalmente su forma de conducirse, ¿no es cierto?, en la fe de Dios después de esa experiencia. Un hombre que trabajó incansablemente por el Evangelio, activando iglesias en distintos lugares, predicando a costa de su salud, de su vida. Estamos hablando del apóstol Pablo. Y mire lo que el apóstol Pablo va a decir. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Repite la idea inicial. Pero una cosa hago. Y este pero, hermano, va a cambiar todo. Va a cambiar todo. Porque usted también podría estar en las circunstancias de este apóstol o yo y decir, yo siento que todavía no he hecho lo suficiente. Yo entiendo que todavía no he hecho lo necesario siquiera. He hecho tan poco por el Señor. A veces podríamos sentirnos así. Y estamos esperando, ¿qué cosa? Salvación. Estamos orientando toda nuestra vida en este mundo hacia ese momento en que el Señor va a reconocer a su iglesia. Y a uno les va a decir, no los conozco, y a otros, vengan al reino eterno preparado desde la fundación del mundo, o desde antes de la fundación del mundo, para ustedes. Y nosotros apuntamos ahí, a ser salvos, a estar en la vida eterna con Dios. Pero a veces podríamos tener, ¿no es cierto?, estas ideas que pasan por nuestro corazón o mente, y decir, yo siento que todavía no he hecho lo suficiente. Pero está bien, porque la verdad, hermano, nunca vamos a hacer lo suficiente. No importa lo que hagamos, siempre va a ser insuficiente. No importa lo que hagamos, siempre va a ser lo mínimo necesario que teníamos que hacer para llegar a ese éxito. En otras palabras, dependemos de la gracia de Dios. Entonces, no dependemos de lo que nosotros vamos a lograr, sino de lo que vamos a lograr con Cristo, perseverando en ello. Y Pablo tiene esto sumamente claro y les dice a los filipenses, no para desanimarlos, porque al empezar el 12 y al empezar el 13, uno podría decir, ¿qué queda para mí, verdad? Si Pablo dice, no que yo lo haya alcanzado, no que yo lo haya alcanzado, ¿qué queda para mí? Comparado con Pablo, ¿qué he hecho? Nada, nada, pues literalmente nada. Lo único grandioso que hemos hecho en nuestra vida, como el apóstol Pablo, es haber obedecido el Evangelio, haber reconocido que Jesús es el Hijo de Dios, haber confesado nuestros pecados y haber ido a confiar las aguas bautismales para que Él limpiara nuestros pecados y fuéramos adoptados hijos de Dios, fuéramos añadidos a la familia espiritual de Él. Eso es lo único extraordinario que hemos hecho, obedecer el llamado, obedecer la fe. No hemos hecho nada más extraordinario que eso. Y Pablo tampoco. En toda su vida Pablo nunca hizo algo tan extraordinario como aquello cuando Ananías se acercó a él, que usted sabe el relato en el libro de Hechos, 3 veces aparece. Dice, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me enviaron y le anunció el Evangelio. El mismo Evangelio que nos fue predicado a nosotros. El mismo Evangelio que recibimos
el mismo evangelio que perseveramos. Y el mismo evangelio en el que vamos a ser salvos si no creemos en vano. Porque hay una manera de creer en vano, hermano. Y si nuestra fe fue en vano, no vamos a alcanzar ese éxito que Dios tiene preparado para nosotros. Pero continuemos leyendo Filipenses capítulo 13. ¿Qué cosa hace Pablo? Porque dice, pero una cosa hago. Es decir, él está consciente de que no ha hecho lo suficiente. Y yo me atrevería a decir, como recién mencionaba, él está consciente que nunca va a alcanzar lo suficiente. Pero él una cosa hace. Y es eso con lo que nos quiere animar. Y es olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. ¿Qué hace Pablo? Prosigue a la meta. Al supremo llamamiento. No de cualquiera, sino de Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Ve? No es en nosotros mismos o por nuestras fuerzas, sino por lo que logramos estando en Cristo. ¿Qué nos está diciendo el apóstol con esto a nosotros también? Estas son palabras de ánimo para la iglesia, ¿no es cierto?, que estaba en Filipo. Y tienen que ser palabras de ánimo para nosotros hoy también. Una cosa hago, dice. Primero piense en el no lo he alcanzado. Piense usted en sus batallas internas. Piense usted en las dificultades que ha pasado como cristiano o simplemente como humano en este mundo. ¿Cuántas cosas ha tenido que superar y enfrentar? Muchas de ellas quizás ha sentido que ha decepcionado a Dios. Y en otras ha sido Dios, ¿no es cierto?, glorificado en usted. Pero piense en que nunca vamos a lograr por nosotros mismos la salvación. Y Pablo, sabiéndolo bien, dice, pero una cosa hago. Y esto es lo que le quiere decir a usted el Señor por medio de lo que escribió Pablo hace tantos años. El Señor tiene esta palabra para usted hoy. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Ha sentido que se fatiga, que se cansa? Yo creo que sí. A veces quizás hasta, o quizás lo ha hecho y ha regresado del camino. O quizás no lo ha hecho, pero ha estado a punto y por lo menos ha pasado por su mente. Quizás a veces piensa, ¿valdrá la pena? Y vemos a los que no son cristianos que a veces les va mejor. Pero se nos olvida que ellos son personas sin esperanza, sin promesa, de las que en vez de envidia tenemos que tener lástima y compasión. Perdemos a veces el foco espiritual. Pero Pablo le dice a usted y a mí hoy, ¿está cansado? Descanse, pero siga la meta. Ha tenido que lidiar con cosas que a veces no corresponden, a veces lo espiritual, a veces lo secular. Bien, deténgase un momento, recobre ánimo, recobre fuerza, pero prosiga la meta. No se rinda, dice Pablo agregando a esta idea, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El Señor le dice a usted, prosiga. Porque hay algo que no es en vano. Pero si usted desiste, si usted desmaya, fue en vano. Todo fue en vano. Lo ideado en la mente de Dios antes de la creación. Lo anunciado por cientos de profetas. Algunos de ellos tenemos el registro escrito. De muchos no tenemos nada, pero tenemos lo necesario. Personas santas como apóstoles y discípulos del primer siglo que dieron su vida para que nosotros, ¿no es cierto?, tuviéramos un ejemplo en ello.
para que por medio de ello el Señor trabajando llegara a lo que nosotros conocemos como la Escritura Sagrada. Hojas de papiro, de tinta que duraban nada, que había que estarlas reescribiendo porque se borraban, porque se desteñían. Personas que dedicaron su vida a esto, y hasta el día de hoy, eruditos y personas expertas en esto, preservando lo que es la palabra escrita. Entonces, tenemos algo claro. El éxito está esperándonos. Como cristiano, el éxito es lo único que le espera al cristiano. No tenemos dos opciones. No tenemos como cristiano éxito y fracaso. No tenemos dos opciones. Como cristiano tenemos solamente la promesa de la salvación. No hay otra promesa. Pero para llegar a esa promesa tenemos que no haber creído en vano. Hay algo que va a ser en nuestra vida que hayamos creído en vano. Para allá va Pablo. Gran ánimo nos da Pablo en estos dos versículos de Filipenses. En 1 Corintios 9, la misma carta de la que tengo proyectado, capítulo 15, el capítulo 9, versículo 24 al 27, también son palabras de ánimo, de gran ánimo espiritual. Nos va a comparar espiritualmente con atleta, con un corredor. Ponga atención. El apóstol dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Esa es la pregunta de Pablo. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Yo le pregunto, hermano, a usted. De todos los equipos de fútbol, las preliminares y todas esas cosas que son expertos en general los chilenos, ¿cuántos equipos llegan a ganar la copa? Uno. Y cuando vemos grandes maratones, grandes carreras que a veces son internacionales y se juntan en un país, corren cientos, miles de personas, ¿cuántos ganan el primer lugar? Uno. ¿Y qué nos dice el apóstol? Todos los que corren, a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Uno solo llega primero, es solo uno. ¿Y qué nos aconseja? Corred de tal manera que lo obtengáis. Corred de tal manera que lo obtengáis. Pregunta, hermano, ¿estamos corriendo de esa manera la carrera cristiana? ¿Nos estamos esforzando de tal manera que lleguemos al primer lugar? Esa es la pregunta. Agrega: todo aquel que lucha, de todos se abstienen. Ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Qué mejor argumento? Cualquier premio que usted pueda ganar en este mundo, un atleta o usted, va a ser un premio, va a ser una recompensa temporal. No va a trascender. La puede perder, se la pueden robar, la pueden malinvertir, etc. Se acabó. Fue historia. Pero el cristiano está luchando, está corriendo por una corona que es incorruptible. Esa no se destruye jamás. Esa corona, hermano, no se la van a robar. Esa corona usted no la va a malinvertir, no la va a perder. Es eterna. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Palabra muy sabia la de Pablo aquí. ¿Qué significa esto de heraldo y ser eliminado? Básicamente, hermano,
usted o yo le hemos hablado a más de alguien la palabra del Señor. Quiero pensar que a muchas personas. Algunos han puesto atención y otros no les ha interesado. Otros han llegado al Evangelio mismo. Pero ¿qué le parece a usted de que alguna de esas personas a las que nosotros le hablamos, convencimos con medio de la palabra, llegue a la salvación y nosotros seamos eliminados? ¿Qué le parece? Totalmente contradictorio. Pero Pablo dice eso. No corro como a la aventura, no golpeo el aire, etc. No siendo que, habiendo sido heraldo para otros, yo sea eliminado. ¿Qué significa eso? Que no se puede perder de vista el supremo llamamiento al que hemos sido llamados en forma personal. Nosotros debemos anhelar y desear la salvación de otros, porque es el deseo de Dios. Y si es el deseo de Dios, tiene que ser mi deseo como hijo de Él. El deseo de Dios es que todos sean salvos, todos. Segunda de Pedro 9, todos, que todos sean salvos. O 3:9. Lo podemos buscar. Pero sale en muchas partes, lo dice Pablo a Timoteo, en Tito, muchas partes. La voluntad de Dios es que todos seamos salvos. Así que mi deseo y su deseo como hijo de Dios tiene que ser ese. Porque el hijo hace lo que hace el padre, ama lo que ama el padre, etc. Pero no puede descuidar la salvación propia. No sea que siendo heraldo, un medio para que otros lleguen al Evangelio, usted se pierda, sea descalificado en la figura del atleta. Ese es el punto. ¿Cómo logramos eso? Prosiguiendo a la meta. Lo vimos recién, Filipenses. Lo vimos recién. Prosiguiendo a la meta. Versículos 12 y 14 del capítulo 3. Prosiguiendo a la meta, no hay otra forma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Podemos tener dificultades? Dice Pablo, sí. Podemos tener obstáculos. De repente nos vamos a desanimar, hermano. De repente vamos a ver cosas que no deberían ocurrir ni siquiera en la iglesia. Pero vamos a decepcionarnos a veces de personas, de hermanos, quizás de la iglesia. Pero de Dios nunca nos vamos a decepcionar. ¿Por qué? Porque Él es el que nos llamó. A mí no me llamó el que me predicó el evangelio y me bautizó, me llamó Dios. Y a usted también. Y Él quiere darle esto: salvación eterna. Si no creyó en vano. Creer en vano es dejar de correr, perder de vista la meta, no hacer caso o desoír el supremo llamamiento de Dios en Cristo. Pregunta nuevamente versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio toda la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Si no estamos corriendo de esa manera, hermano, póngase a entrenar. Póngase a entrenar, hermano. Y el entrenamiento espiritual lo estuvimos viendo hace poco. La lectura de la palabra, la oración, la práctica de la voluntad de Dios, el amor, todo lo que sabemos. Esa es la práctica, ese es el ejercicio. Y como todo ejercicio al principio puede costar, pero en la medida que se va haciendo un hábito, va siendo más fácil. Segunda de Pedro, capítulo 1, también nos va a dar pistas de esto. Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a ver del versículo 3 al 7. Es una gran introducción. El apóstol, en este caso Pedro, no hemos perdido de vista que aquí está nuestra atención. Eso queremos contestar. ¿Qué es creer en vano? Si todo está prometido, ¿cómo existe la posibilidad de que perdamos esa promesa? Aquí el apóstol Pedro va a hacer una gran introducción del versículo 3 al 7. Versículo 1 y 2 son saludos, básicamente.
Y del 3 al 7 la palabra dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Y quién es el que nos llamó? Dios, pues, hermano. No fue el hermano que nos trajo, que nos invitó, que nos animó porque no estábamos viniendo. No, es Dios. Y por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, hermano. Honestamente y literalmente, las promesas de Dios son tan grandes que no las alcanzamos a comprender. No las alcanzamos a comprender. No tenemos la capacidad. Pero a veces se nos olvida lo grandes que son. Para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina. Usted sabe lo que significa esto. Que usted pasa a ser parte de la naturaleza de Dios. ¿Cómo podemos ser hijos de Dios sin ser parte de su naturaleza? Dios comparte su naturaleza con nosotros. Si el hecho de que Cristo haya derramado su vida en el madero tuvo un propósito enorme, y ese propósito se cumplió, en que desde ese momento hasta hoy y hasta que Él regrese, van a seguir siendo añadidos a la iglesia los que van a ser salvos. El efecto de la sangre de Cristo es real y nos hace ser participantes de la naturaleza divina. Imagínese usted por sí mismo. ¿Cómo podríamos llegar a ser hijos de Dios si no hubiera sido la voluntad de Dios misma que llegáramos a serlo? Imposible, por más que quisiéramos, imposible. Dios se encargó de crear un medio para que llegáramos a hacerlo. Después de leer Juan 1:12, que a todos, ¿no es cierto?, los que creen en su nombre les dio la autoridad de ser hijos de Dios. El Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres se hicieran hijos de Dios. Y si el Hijo de Dios nos hacía hombre y moría y sufría, los hombres, imposible que llegaran a ser hijos de Dios. Hay un propósito muy grande en la venida de Cristo a este mundo, en su doloroso calvario, en su muerte tan injusta, etc. Hay un propósito cumplido que es muy grande. Agrega el apóstol: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y el último peldaño, cuando ya no hay nada que agregar, alegre amor. No hay nada más que agregar. Pero piense que el último peldaño. Necesitamos pasar por todos los otros para llegar al término de esa escalera espiritual. Todo eso introductorio, digo yo, esos 7 versículos introductorios. ¿Por qué? Porque mire lo que va a decir el versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no va a ser en vano. No va a ser en vano, hermano. Si estas cosas, ¿qué cosas? La fe, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, el afecto fraternal, el amor. Estas cosas, si están en usted, es imposible que usted sea infructífero espiritualmente. Es imposible que podamos ser ociosos. Aunque tratemos, no vamos a poderlo ser. Entonces, ¿cuál es la razón a veces de la ausencia de frutos espirituales? ¿Cuál es la causa de que a veces estamos ociosos espiritualmente? De que nos cuesta movernos. Porque a veces pensamos que llegar aquí a la iglesia es un sacrificio. Y no, pues, hermano. Llegar aquí a la iglesia es un privilegio. No es un sacrificio. Eso no significa que no cueste. Usted tiene que cancelar un pasaje. Usted tiene que caminar. Usted tiene que levantarse.
tiene que dejar de hacer algo que obviamente todos tenemos otra cosa que hacer. Pero yo le pregunto a usted, de las cosas que valen la pena en el mundo, ¿qué no existe un sacrificio de nuestra parte? ¿Qué cosa que queramos obtener en el mundo, secularmente, que sea lícito, va a llegar solo? Nada. Vamos a tener que luchar, dedicar tiempo, ¿no es cierto?, y esfuerzo. ¿Y por qué a veces pretendemos que esto va a llegar solo? Por eso aquí dice, sois salvos si no creíste en vano, si no desmayaste, si no perdiste de vista la meta, si te aferraste a correr esta carrera como el que va a llegar primero. Pero a veces, qué sé yo, ¿por qué, hermano? Hay tantos motivos. La mecánica, el engaño del mundo, las malas influencias. En pocas palabras, empezar a acercarse, a alejarse de Dios, porque empezar a acercarse a esas cosas es empezar a alejarse de Dios. O nos acercamos al mundo y a las cosas del mundo, o nos acercamos a Dios y a las cosas de Dios, y se oponen. Entonces, si nos acercamos a una, nos alejamos de la otra. Versículos 8 y 9 nos va a dar las dos opciones de que estas cosas abunden o escaseen en nuestra vida. Versículo 9, opción A. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego. A una de la iglesia en Apocalipsis le dijeron, tú crees que ves re bien y eres ciega, y crees que estás vestida con la mejor ropa y antes mí estás desnuda. Le dijo una de la iglesia, y era la más económicamente acomodada. Pero el Señor le dijo, no, mira, tú no tienes ni ropa puesta, tú estás desnuda. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Yo voy a preguntar algo que la respuesta es muy fuerte, hermano. O por lo menos yo lo considero así. Mire cómo termina el versículo 9. Yo voy a preguntar lo siguiente. ¿Quién pudo haber olvidado la purificación de sus antiguos pecados? ¿La puede haber olvidado la persona del mundo que nunca ha conocido ni escuchado la palabra? No, porque lo olvidó, entonces ¿cómo va a olvidar lo que nunca supo? ¿Pudo haber olvidado la purificación de sus antiguos pecados la persona que se le predicó el Evangelio pero desistió y dijo, no es para mí? No, pues no puede haberlo olvidado porque nunca la recibió. Hermano, ¿quién pudo haber olvidado la purificación de sus antiguos pecados? Usted ya sabe que es un cristiano, sola y únicamente un hijo de Dios. Y la palabra nos dice claramente que eso puede ocurrir. ¿Podemos dejar de correr esta batalla? Podemos. ¿Renunciar a esta carrera? Podemos. Y entonces, ¿habremos creído en vano? Lo que dice, si no creíste en vano, ¿habremos creído en vano? Habiendo tenido el éxito asegurado por delante, todo lo que recibimos, las promesas, la purificación de nuestros antiguos pecados, la adopción de hijos, todo en vano, por desmayar, por renunciar. Es claro el apóstol. Voy a leer el versículo 9 de corrido, dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Hermano, nunca olvidemos la purificación de nuestros antiguos pecados, nunca. El Señor sigue obrando en nuestra vida, aún perdonando nuestros pecados actuales. Obviamente que no son deliberados, porque entonces ya olvidamos la purificación de nuestros pecados y nos lanzamos a cualquier cosa menos a la voluntad de Dios. Aquí el versículo 9 es claro, esa es la opción A, no sirvió de nada. Pero versículo 10, porque siempre la palabra nos da una esperanza. La palabra puede ser dura en decirnos algo, pero siempre da una esperanza. Y miren el versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Cuándo van a caer si hacen estas cosas, si practican, si se esfuerzan en esto? Nunca. Si usted está enfocado en esto, hermano, esto es seguro.
Si usted está enfocado en ese evangelio que una vez le predicaron, que recibió, si usted está enfocado en ese evangelio que una vez creyó, que obedeció, a usted solamente le espera la salvación. Pero si usted olvida estas cosas, se hace ciego espiritualmente. Y ciego espiritualmente, Pedro nos acaba de decir, vamos a ser personas sin fruto. Porque la condición para ser personas que den fruto es que estas cosas estén presentes en nuestra vida. Esta es una promesa para el tiempo futuro. Versículo 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es una promesa para el futuro, hermano. Es la promesa más grande que podemos recibir en nuestra vida en este mundo, hermano. De esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Usted quiere tener una amplia y generosa entrada en el reino de los cielos? Me imagino que sí, estamos aquí por eso. O si no, hasta otras cosas que perder el tiempo podríamos estar haciendo. Pero lo estamos invirtiendo aquí porque es nuestro deseo. Esta es una promesa futura. Pero no sé si se dio cuenta que el versículo anterior es una promesa presente. El versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Eso no es para el futuro, eso es para ahora. Mientras estamos caminando aquí en este mundo, hasta que Dios diga, no sabemos. Que Dios nos dé mucha salud y vida para hacer su voluntad en este mundo. Y vamos a ver un último pasaje, que es el que viene ahora. Hay uno que quiero dejar para la casa, para que reflexionemos de Gálatas. Afirmación. El evangelio que se nos predicó, que recibimos, creímos, que obedecimos, todo esto nos asegura, si retenemos esto, la salvación si no creemos en vano. ¿Qué es creer en vano? Bueno, yo me voy a ir al último versículo de este capítulo 15. De estos dos versículos me voy a ir al último, al 58, si no me equivoco. El contexto es la resurrección. Lo tuve proyectado durante todo el mensaje, usted vio el pasaje, ¿verdad? Tuvo nuestra atención ahí. El Evangelio nos asegura la salvación si no creímos en vano. Aquí el apóstol va a concluir todo el capítulo 15, todo lo que habló acerca de la resurrección, que algunos dudaban, que otros afirmaban, pero cuestionaban de alguna manera también. Y Pablo llega aquí al último versículo con una tremenda conclusión. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Lo que acabamos de ver en los breves versículos que estuve citando. De Filipenses, Pedro, otro pasaje de Corinto. Es esto, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, hermano. Y aquí volvemos al principio de todos los primeros dos versículos de este largo capítulo que usted puede ver con toda la tranquilidad hoy día, el resto de la semana. El horario libre del trabajo, etc. Pero llegamos a una conclusión extraordinaria, hermano. El trabajo en el Señor no es en vano. Pero ¿y si no estamos trabajando para el Señor? ¿Qué vamos a recibir? ¿Se había preguntado eso? Porque este versículo es muy conocido. Pero se lo había planteado de esa manera. Si el trabajo en el Señor no es en vano y no estamos trabajando, ¿se estará refiriendo a eso el apóstol Pablo en los versículos iniciales?
Os declaro, hermano, el evangelio que les prediqué, en el que recibiste, que perseveráis, que retienen. Ustedes son salvos, si no creyeron en vano. O sea, vamos al último versículo. Fíjese, los verbos, estos son acciones. Estar. Primer verbo. Hay que estar. ¿Y cómo hay que estar? Firme y constante. Como cristiano, hermano, hay que ser constante. Hay que estar firme. ¿Cómo podemos estar firmes? La única manera de estar firme es estar aferrado al Señor. Si usted no sabe nadar, o sabe nadar pero ya no puede nadar porque está cansado, cuando ve un flotador o un tronco flotando por ahí, se agarra con toda la fuerza. No se le suelta con nada ese tronco. Así tenemos que estar aferrados al Señor. Pero de repente estamos apenas agarrados como de una ramita. Agárrase con fuerza al Señor. Mire, creciendo. Prácticamente todos los pasajes nos hablaron de crecimiento, de fruto, de desarrollo, de evolución espiritual. Estamos vivos todavía, terrenalmente, en este mundo. Y no podemos ser los mismos de ayer o del año pasado. Tenemos que entender algo más de la palabra. Estar perfeccionándonos en algo. Tenemos que estar haciendo mejor algo que estábamos haciendo a medias. Crecer. Predicarle a alguien, traer a alguien al Señor. No es nuestra responsabilidad que la persona acerque al Señor, pero sí nuestra responsabilidad estarle hablando de la palabra. Creciendo. En pocas palabras, dar fruto. Eso es crecer. Otro verbo. Creciendo en la obra del Señor. Y sabiendo. Otro verbo. Para terminar, saber. Tener conciencia, hermano. No solamente escuchar y repetir. No, esto es más profundo. Es tener un conocimiento con conciencia. Entender en profundidad. Saber, no olvidar esto. ¿Qué cosa? Que el trabajo con el Señor nunca es en vano. Entonces, hay que estar trabajando. Y yo le pude haber dado algunos ejemplos. Usted tiene más. O en la misma palabra va a encontrar más. O con las personas que dirigen aquí y velan por el crecimiento de cada uno de ustedes, ellos también lo van a poder orientar y dar más ideas. En la obra del Señor, yo creo que el único trabajo que no es cesante. En la obra del Señor, el único trabajo en el que nadie sobra. En la obra del Señor son todos importantes, todos corren, todos valen. El Señor no quiere que nadie se pierda. Y cuando Él dice nadie, no es nadie. No hay nadie que sea más o menos importante para el Señor. Todos son importantes. Y para concluir, voy a compartir con ustedes un pasaje de Gálatas que espero puedan apuntar para seguir reflexionando. Porque de alguna manera yo siento que envuelve todo lo que hemos hablado, todo lo que he compartido con ustedes en esta oportunidad. Y dice la palabra, obviamente entendiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué será el título? No es en vano. ¿Pero qué no es en vano? El trabajo suyo en el Señor. No se le olvida nunca más. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Lo que estamos buscando, el objetivo. No nos cansemos, no nos desmayemos, hermano. No nos desanimemos, no nos desalentemos. Ya a veces no nos desalentemos, hermano. ¿De qué? De hacer el bien. Y no hay bien más grande para su vida que el estar perseverando en la obra. No hay nada más grande o más bueno de lo que usted puede hacer en su vida que estar que otra persona alcance el Evangelio para salvación. Eso es lo más bueno que usted puede hacer. Si alguien cree que se gana la salvación por buena obra, la obra más buena es estar evangelizando a alguien. La obra más buena es estar haciendo la voluntad de Dios, aprendiendo.
¿Ya? No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. A su tiempo, esto aquí en la tierra no va a ser en vano, hermano. A su tiempo, cuando el Señor diga, en la final trompeta, eso sale todo el capítulo 15, usted puede verlo. Capítulo 15 de 1 de Corintios. Va a llegar ese día, hermano. Para los que lo esperan y para los que no lo esperan, les va a llegar a todos. Pero la iglesia tiene que estar esperándola. Cuando ese día llegue, no puede decir, no estoy listo, no estoy preparado, me faltó tiempo. No, eso lo puede decir el del mundo, que estaba en la ignorancia espiritual, alejado de las promesas, pero no el que había sido hecho hijo de Dios. Si no desmayamos, es la condición. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a la familia de la fe. Siempre va a ser limitado nuestros recursos, hermano. Siempre va a faltar tiempo. Siempre con más dinero podríamos hacer más. Siempre, qué sé yo. Siempre. Pero lo importante es estar haciendo uso de lo que tenemos y no pensando en lo que no tenemos, hermano. Si el Señor no nos va a juzgar por el dinero y el tiempo que no teníamos, o por las capacidades que no alcanzamos. El Señor nos va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con esos 20 años que te di, o 40, o 100? ¿Qué sé yo? Amén. ¿Qué hiciste con esa salud que te di? Porque es verdad, hay personas que dentro del mismo pueblo de Dios están muy limitados por su salud. El Señor no les va a exigir a esas personas lo mismo que a otras que estuvieron sanas. Pero les va a decir, ya, pero lo que pudiste hacer, ¿lo hiciste? ¿Qué hiciste con la vida que te di? Porque todo lo que el Señor nos dio, dinero, tiempo, recursos económicos, materiales, era para administrarlo para su gloria, hermano. Y si hacemos eso, no fue en vano. No fue en vano venir en este mundo a sufrir a veces. No fue en vano a pasar injusticia, dolor, angustia. ¿Por qué? Porque alcanzamos la salvación. Porque no desmayamos. Porque perseveramos hasta el fin. Que Dios nos ayude en ese sentido, en esa dirección. Que nos anime siempre, que nos dé fuerza. Oremos unos por otros, compartamos nuestras angustias, nuestras necesidades. Somos una familia. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Hermanos, vamos a estar el 38. El 38 y después finalizando el 40. Arriesgados equilibristas, véanlo, último fin de semana, hoy, 3 funciones, 4:30, 7 y Ya me salió medio cada día a predicar, hermano. Y con la cara de uno, o sea, la palabra de Dios ya ha hablado. Realmente tenemos tiempo. El tiempo, hermano, que Dios nos da en esta vida, hay que aprovecharlo para las cosas del Señor. ¿Verdad, hermanos? Dice el hermano, bueno, se dirigió a ese punto también. A veces damos harto tiempo a la vida secular, al trabajo secular, pero muy poco tiempo para las cosas del Señor. Y es ahí donde también nosotros como cristianos nos enfocar, ¿verdad? Hay que saber lo más precioso que existe en el mundo, que son las almas. Recuerden, también habló última parte del hermano, los talentos. A uno le dio Dios 5, a otro le dio tanto, y a uno le dio 1. ¿Y el que uno qué hizo con él? No hizo nada, ¿verdad? Y ahora sí, con la limitación que él tenía, no hizo nada. Bien, hermano, vamos a cantar el número 38. El mundo no es mi hogar.